Durante décadas, la historia del origen parecía sencilla. Los coreanos y los japoneses descendían de poblaciones antiguas que habían vivido en la península y las islas durante decenas de miles de años. La narrativa era clara, la identidad definida, los linajes puros. Pero el ADN antiguo destrozó por completo esa historia. En 2021, un equipo de genetistas extrajo ADN de huesos enterrados en suelo coreano durante más de 6.000 años. Lo que encontraron no coincidía en absoluto con el de los coreanos modernos. La huella genética apuntaba a un lugar completamente distinto, un lugar que nadie esperaba. Posteriormente, investigadores japoneses analizaron restos del período Jomon, el pueblo que habitó Japón durante 16.000 años antes de la llegada del cultivo del arroz. Los resultados fueron aún más impactantes. Los japoneses modernos no comparten casi nada con estos antiguos habitantes. Los Jomon prácticamente desaparecieron del acervo genético. Si los coreanos y japoneses modernos no descienden de los antiguos habitantes de la región, ¿de dónde proceden realmente? La respuesta reescribe todo lo que creíamos saber sobre la historia de Asia Oriental. Empecemos por Corea porque es ahí donde la historia se torna extraña. La península coreana ha estado habitada durante al menos 40.000 años. La evidencia arqueológica muestra una presencia humana continua a través de la edad de hielo, a través de períodos cálidos y a través de cambios climáticos masivos. Durante la mayor parte de ese tiempo, las personas que vivían allí eran cazadores-recolectores. No practicaban la agricultura. Cazaban, pescaban en los ríos y recolectaban plantas. Luego, hace unos 3.500 años, algo cambió. El cultivo de arroz apareció en la península. No fue una adopción gradual ni paulatina de técnicas agrícolas, sino que surgió de repente completamente formada con sistemas de irrigación avanzados y herramientas especializadas. El registro arqueológico muestra una ruptura clara entre el antes y el después. Los historiadores asumieron que se trataba de las mismas personas que simplemente aprendieron nuevas habilidades. Suponían que los cazadores-recolectores coreanos habían adoptado la agricultura de sus vecinos y habían seguido viviendo como siempre. El ADN antiguo demostró que esa suposición era catastróficamente errónea. En 2020, los investigadores extrajeron material genético de restos humanos encontrados en el yacimiento de Taegyeong-ni, en Corea del Sur. Estos huesos datan del período agrícola temprano, justo cuando apareció por primera vez el cultivo de arroz. El ADN reveló algo que nadie había predicho. Estos primeros agricultores tenían marcadores genéticos que coincidían con poblaciones del valle del río Yangtze, en el sur de China. No eran de Corea, ni de los cazadores-recolectores locales que habían vivido allí durante milenios. Los agricultores eran inmigrantes, pero aquí es donde la cosa se complica. El análisis genético no solo mostró ascendencia del sur de China, sino que mostró una mezcla. Estos primeros agricultores coreanos portaban ADN de al menos 3 poblaciones distintas. Agricultores de arroz del sur de China sí, pero también huellas genéticas de la región del Río Amarillo en el norte de China, y rastros de los cazadores-recolectores coreanos originales que habían vivido allí antes de la llegada de la agricultura. Lo que ocurrió fue un evento de reemplazo poblacional, no un genocidio, no una conquista violenta, algo más gradual pero igual de completo. Los agricultores emigraron a Corea a lo largo de varios siglos. Trajeron consigo tecnología superior para la producción de alimentos. Podían sustentar poblaciones más grandes, tenían más hijos. Con el tiempo simplemente superaron en número a los cazadores-recolectores. Los habitantes originales no desaparecieron de la noche a la mañana. Se mezclaron con los recién llegados. Algunos grupos de cazadores-recolectores adoptaron la agricultura y se unieron a las nuevas comunidades. Otros se retiraron a tierras marginales donde la agricultura era difícil.
En 1000 años, la huella genética de la población coreana original se había diluido casi por completo. Los coreanos modernos tienen aproximadamente un 10% de ascendencia de aquellos antiguos cazadores-recolectores. El otro 90% proviene de los agricultores de arroz que llegaron hace 3500 años. Eso reescribe por completo la prehistoria coreana. La idea de un linaje coreano puro e ininterrumpido que se remonta a decenas de miles de años simplemente no coincide con la evidencia del ADN. Los coreanos modernos descienden principalmente de inmigrantes agrícolas chinos que se asentaron en la península y superaron demográficamente a los nativos. Ahora hablemos de Japón, porque la historia allí es aún más dramática. Las islas japonesas fueron habitadas por primera vez hace unos 38.000 años, cuando el nivel del mar era más bajo y los puentes terrestres conectaban Japón con el continente asiático. Los pueblos que llegaron dieron origen a la cultura Jomon, llamada así por la distintiva cerámica con marcas de cuerda que crearon. Los Jomon vivieron como cazadores-recolectores durante 16.000 años. Desarrollaron herramientas sofisticadas, cerámica elaborada y prácticas espirituales complejas. Construyeron asentamientos permanentes y prosperaron en el entorno rico en recursos de Japón. Luego, hace unos 3000 años, el cultivo de arroz llegó a Japón. Al igual que en Corea, apareció repentinamente con sistemas avanzados de riego, herramientas especializadas y técnicas de cultivo de arroz en campos inundados todo a la vez. El arroz transformó la forma de vida de la gente. Y al igual que en Corea, llegó con la gente. El período Yayoi comenzó alrededor del año 900 a.C., cuando los agricultores de arroz de la península coreana comenzaron a migrar a las islas japonesas. La evidencia arqueológica muestra que llegaron primero al norte de Kyushu y luego se extendieron gradualmente por Honshu durante los siglos siguientes. Trajeron herramientas de bronce, armas de hierro y sistemas agrícolas que podían alimentar a poblaciones mucho mayores que las que jamás podrían alimentarse con la caza y la recolección. Las innovaciones de los Yayoi cambiaron las islas. Los historiadores conocían la migración de los Yayoi desde hacía décadas. Lo que desconocían era hasta qué punto estos migrantes reemplazaron por completo al pueblo Jomon. En 2019, un estudio genético masivo analizó el ADN de docenas de esqueletos Jomon y de cientos de japoneses modernos. Los resultados conmocionaron a los antropólogos de todo el mundo. Los japoneses modernos tienen aproximadamente entre un 80 y un 90% de su ascendencia proveniente de los agricultores de arroz Yayoi. Solo entre un 10 y un 20% proviene de los habitantes originales de Jomon. Esta evidencia genética es clara y contundente. Los Jomon que vivieron en Japón durante 16.000 años y desarrollaron una de las tradiciones alfareras más antiguas del mundo no contribuyeron prácticamente nada al acervo genético japonés moderno. ¿Qué les sucedió? Ahí es donde la historia se torna oscura. La evidencia genética sugiere que los Jomon fueron relegados a la marginalidad a medida que los agricultores Yayoi se expandían por las islas. Algunos grupos Jomon se mezclaron con los recién llegados y fueron absorbidos por las comunidades agrícolas. Otros se retiraron a zonas inadecuadas para el cultivo de arroz a las montañas y a regiones del norte donde la agricultura era difícil o imposible. Un lugar donde la ascendencia Jomon persiste en niveles más altos es entre el pueblo Ainu de Hokkaido, la isla más septentrional de Japón. Los Ainu mantuvieron un estilo de vida basado en la caza y la recolección hasta la era moderna, y los estudios genéticos demuestran que poseen una cantidad significativamente mayor de ADN Jomon que las poblaciones del Japón continental. Son en esencia los últimos vestigios de los habitantes originales de Japón, pero incluso los Ainu sufrieron un declive demográfico masivo y una supresión cultural. Para cuando Japón se modernizó en el siglo XIX, las poblaciones Ainu se habían reducido a unos pocos miles de personas.
Hoy en día la ascendencia Jomon pura está prácticamente extinta. Las personas que vivieron en Japón durante 16 milenios han sido reemplazadas casi por completo. Entonces, ¿de dónde provenían realmente los agricultores Yayoi? Ahí es donde la historia se conecta con Corea y revela una imagen aún más amplia. Los migrantes Yayoi que colonizaron Japón provenían de la península sur de Corea, pero como ya hemos establecido, esos coreanos eran a su vez descendientes de agricultores chinos de arroz que habían emigrado a Corea siglos antes. Esto significa que los Yayoi fueron esencialmente migrantes de segunda oleada que llevaron la cultura del cultivo de arroz originaria del valle del río Yangtze a través de Corea hasta Japón. Los estudios genéticos confirman ahora esta cadena migratoria. El ADN de la etnia Yayoi muestra vínculos claros con las poblaciones coreanas de la Edad del Bronce, que a su vez muestran vínculos claros con las poblaciones chinas neolíticas de las regiones de los ríos Yangtze y Amarillo. Se trata de una ruta genética que va desde el centro de China a través de la península coreana hasta las islas japonesas. Esta migración transformó fundamentalmente el este de Asia. Los agricultores de arroz no solo trajeron consigo una nueva forma de producir alimentos, trajeron consigo lenguas, estructuras sociales, prácticas religiosas y sistemas tecnológicos que reemplazaron casi todo lo anterior. Tanto el coreano como el japonés modernos pertenecen a familias lingüísticas que probablemente se originaron con estos migrantes agrícolas. Las lenguas coreanas y las lenguas japonesas no están relacionadas con las lenguas que hablaban los cazadores-recolectores originales. Esas lenguas más antiguas están extintas, borradas por la ola demográfica que arrasó la región. Las prácticas culturales que asociamos con la Corea y el Japón tradicionales, las estructuras sociales jerárquicas, la gastronomía basada en el arroz, las fiestas agrícolas, todo ello proviene de las culturas agrícolas que llegaron hace 3000 años. Muy poco de esto se remonta a los cazadores-recolectores que vivieron allí antes. Pero la historia genética se complica aún más cuando se observan las variaciones regionales dentro de Corea y Japón. Los coreanos del sur y los coreanos del norte muestran diferencias genéticas leves pero medibles. Los coreanos del norte tienen una ascendencia ligeramente mayor proveniente de las poblaciones del río Amarillo, mientras que los coreanos del sur muestran vínculos más fuertes con los grupos del río Yangtze. Esto tiene sentido dada la geografía. La parte norte de la península habría recibido mayor migración procedente del norte de China, mientras que el sur habría recibido mayor influencia de la expansión agrícola del sur de China. En Japón, este patrón es aún más pronunciado. Las personas originarias de Kyushu, la isla meridional a la que llegaron los primeros migrantes Yayoi, muestran los niveles más altos de ascendencia Yayoi. A medida que uno se desplaza hacia el norte a través de Honshu y hacia Hokkaido, aumenta la ascendencia Jomon. Las islas Ryukyu al sur del Japón continental también muestran patrones genéticos distintos con su propia mezcla única de influencias Jomon-Yayoi y posteriores del este de Asia. Esto significa que las poblaciones modernas de Corea y Japón no son genéticamente uniformes. Son mosaicos, resultado de múltiples oleadas migratorias, patrones de mezcla regional y distintos grados de absorción de los habitantes originales. El descubrimiento de estas antiguas migraciones plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué las poblaciones dedicadas al cultivo del arroz reemplazaron por completo a los cazadores-recolectores? ¿Por qué no coexistieron los dos grupos, cada uno ocupando nichos ecológicos diferentes? La respuesta se reduce a las cifras. El cultivo de arroz puede sustentar densidades de población mucho mayores que la caza y la recolección. Un solo arrozal puede alimentar a docenas de personas en tierras que podrían sustentar a 1 o 2 cazadores-recolectores. Cuando las poblaciones agrícolas llegaron a Corea y Japón, simplemente podían tener más hijos, construir aldeas más grandes y ocupar más territorio.
En pocas generaciones, los agricultores superarían en número a los cazadores-recolectores en una proporción de 10-1, luego de 50-1 y finalmente de 100-1. No era necesario exterminar a los cazadores-recolectores, simplemente dejaron de ser relevantes desde el punto de vista estadístico. Este proceso se desarrolló en todo el planeta durante la Revolución Neolítica. En Europa, los agricultores de Oriente Medio sustituyeron a los cazadores-recolectores europeos. En África, los agricultores bantúes se expandieron por todo el continente, reemplazando o absorbiendo a innumerables grupos indígenas. En América, las sociedades agrícolas de Mesoamérica y los Andes crecieron hasta convertirse en enanas que rodeaban a las poblaciones de cazadores-recolectores. Corea y Japón fueron simplemente la versión de Asia Oriental de este patrón global. Lo singular de los casos coreano y japonés es lo tarde que ocurrió y lo completamente que fueron reemplazados los habitantes originales. En muchas partes del mundo, la ascendencia de cazadores-recolectores persiste en niveles mucho más altos en las poblaciones modernas. En Corea y Japón prácticamente ha desaparecido. La investigación genética también revela algo inesperado sobre la relación entre coreanos y japoneses. A pesar de la animosidad histórica entre ambas naciones, a pesar de siglos de conflicto y rivalidad cultural, coreanos y japoneses están genéticamente emparentados. Ambas poblaciones descienden principalmente de los mismos grupos de agricultores de arroz de la Edad de Bronce que emigraron de China. La separación entre la ascendencia coreana y la japonesa se produjo hace relativamente poco tiempo, hace tan solo unos 3000 años, cuando los Yayoi cruzaron a Japón. Antes de eso, eran el mismo pueblo. Los estudios genéticos modernos demuestran que los coreanos y los japoneses están más estrechamente emparentados entre sí que con cualquier población china. Los agricultores migrantes que dieron origen a ambas poblaciones formaron un grupo genético distinto que se diferenció de los grupos de la China continental antes de extenderse a Corea y Japón. Este ancestro común explica las profundas conexiones lingüísticas y culturales entre Corea y Japón a pesar de la separación geográfica. Las similitudes no son casuales, sino que reflejan un origen común. La evidencia de ADN tiene implicaciones políticas que hacen que esta investigación sea delicada en ambos países. Las identidades nacionales coreana y japonesa se construyen en parte sobre ideas de orígenes indígenas antiguos. La noción de que ambas poblaciones son de llegada relativamente reciente descendientes de los mismos inmigrantes agrícolas chinos desafía los mitos fundacionales. En Corea, el mito de Dangun remonta la ascendencia coreana a 5000 años atrás, a un legendario dios rey. La evidencia genética muestra que los coreanos modernos no existieron como una población distinta hasta hace 3500 años, como muy pronto. En Japón, la mitología sintoísta remonta el linaje imperial a la diosa del sol Amaterasu y afirma que existe una línea ininterrumpida de gobernantes divinos que se remonta a miles de años. Las pruebas genéticas demuestran que los migrantes Yayoi, que se convirtieron en la élite japonesa, llegaron hace tan solo 3000 años y prácticamente aniquilaron a la población que vivía allí anteriormente. Estos hallazgos han desatado un acalorado debate entre historiadores y antropólogos de ambos países. Algunos estudiosos aceptan los nuevos datos genéticos como una imagen más precisa del pasado. Otros se resisten argumentando que la genética no puede contar toda la historia y que la continuidad cultural importa más que la ascendencia biológica. Pero el ADN no miente. Los coreanos y japoneses modernos no son descendientes directos de las personas que habitaron por primera vez la península coreana y las islas japonesas hace decenas de miles de años. Son descendientes de agricultores de arroz que emigraron de China y reemplazaron demográficamente a los habitantes originales a lo largo de unos 1000 años. Esto no disminuye la cultura coreana ni la japonesa. No hace que ninguna de las dos naciones sea menos legítima ni menos destacable. Lo que revela es la verdad sobre la historia humana, que las poblaciones se mueven, se mezclan, se reemplazan entre sí y crean nuevas identidades con el tiempo. Ninguna población es verdaderamente indígena
en el sentido de haber vivido en un lugar sin cambios desde el principio. Todos vinieron de algún otro lugar tarde o temprano. Los pueblos coreano y japonés crearon civilizaciones extraordinarias a lo largo de los últimos 3 milenios. Desarrollaron lenguas, religiones, tradiciones artísticas y sistemas políticos únicos. Construyeron naciones que se convertirían en potencias regionales y finalmente en fuerzas económicas mundiales. Esa historia es real y profunda independientemente del origen de sus ancestros lejanos. El ADN antiguo nos ha proporcionado una imagen más precisa de cómo comenzaron esas civilizaciones. No se trataba de dioses ni de fundadores legendarios, sino de oleadas de agricultores que portaban semillas de arroz y herramientas de bronce migrando a nuevas tierras y construyendo los cimientos de culturas que perdurarían durante miles de años. Los cazadores-recolectores originales que habitaban Corea y Japón antes de la llegada de los agricultores han sido prácticamente olvidados. Sus lenguas se han extinguido. Sus prácticas culturales se han perdido. Su legado genético sobrevive solo como vestigios en las poblaciones modernas. Vivieron durante decenas de miles de años en estas tierras, sobrevivieron a las edades de hielo y a los cambios climáticos y luego desaparecieron de la historia con la llegada de la agricultura. Esa es la verdadera historia que reveló el ADN antiguo. Los coreanos y japoneses modernos no son quienes creíamos. Son descendientes de agricultores chinos de arroz que reemplazaron a las poblaciones indígenas de forma tan completa que casi no queda nada de los originales. Es una historia de migración, reemplazo demográfico y el poder de la tecnología agrícola para transformar regiones enteras. Y es una historia que aún se está escribiendo a medida que los genetistas extraen más ADN antiguo y descubren más detalles sobre quiénes somos realmente y de dónde venimos.